Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Compartimos con ustedes el inicio de la tercera temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Bueno, hoy es una velada muy especial, como cada una que siempre tiene un signo diferente. Hoy contamos con un compañero, un amigo y un amante también del trabajo que hacemos. Bienvenido Federico Bianchi, el doctor Federico Bianchi. Federico, aparte de ser psiquiatra, de ser psicoanalista, pinta, pero además tiene un amor muy especial por lo que haces, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que trabajamos con chicos y adolescentes y familia, y a veces no es fácil la tarea. Federico, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que es un placer de disfrutar de tu invitación, Susana. No, yo te agradezco porque además Federico, ahora lo voy a presentar, es médico especialista en psiquiatría, es psicoanalista de APA y de IPA en nuestras instituciones que nos representan, pero además de todo eso, también compartimos lo que hacemos nosotros en psicosomática, es miembro de IPSO, es miembro también de World Psiquiatría, ex miembro de psicosomática del departamento. Ustedes saben que nuestra institución tiene distintos departamentos que vamos cambiando, pero siempre estamos en conexión con todos los departamentos. Él también participó, igual que yo, del departamento de niños y es miembro actual del departamento de familia y de pareja de APA. Es miembro de APSA del capítulo de psiquiatría infanto-juvenil, también de neurociencias y de psicoterapia. Es docente del curso superior universitario de psicología aplicada al campo de la medicina de la Universidad de Favaloro. Ex médico psiquiatra en los hospitales infanto-juvenil Ricardo Gutiérrez y del Hospital Ferroviario. Miembro del equipo infanto-juvenil del CEMIP. También estuvo, o estás, creo que ahora no, en la guardia psiquiátrica del Hospital Alvear. No, todo eso. Coautor, ahora te dijo, de varios libros en los cuales algunos participamos juntos, como los que compaginó la doctora Hilda Katz, también con otro colega, con Carlos Tehuel, y también, digamos, coautor del libro Psicoanálisis en niños pequeños en 2017 de Letra Viva, y está por salir otro libro en el cual me había convocado también María Pía, pero no pude, porque todos no podemos, que es un poco sobre la obra de Winnicott. Pero bueno, Federico tiene una amplia experiencia en niños, en adolescentes y familia, y hoy nos convoca un tema que cuando dije que ibas a estar, hubo gente de Perú que se interesó mucho y que tiene que ver un poco con lo que vemos hoy en la actualidad. El tema de pubertades tardías
y avatares del narcisismo. Es decir, vamos a comenzar por donde tú quieras, pero yo pensé que como elegiste ese título, ¿qué entendés vos por pubertad tardía? Para después poder desarrollar narcisismo con autores que también tenemos en común. Para entender un poco qué es lo que nos está pasando y por qué, digamos, los chicos se enferman tanto, qué es lo que pasa con nuestros jóvenes. Así que empezá por donde vos Bueno, quieras. es bastante común en nuestro ambiente y en la experiencia cotidiana. Creo que la mayoría de las personas también están teniendo noticias de una idea que se habla de adolescencias tardías. Es bastante común, tanto en el ambiente profesional como en lo social, digamos, de hablar de jóvenes que son, digamos, de ya pasados los 20 años, cercanos a los 30, y que configurarían una forma conductual a la cual actualmente comúnmente se llama adolescencias tardías, porque, digamos, su forma conductual tiene más que ver con lo que habitualmente pasa o pasaba, digamos, en chicos menores de 20 años, menores de 18 años. Entonces ahí también me surgió, a raíz de algunas experiencias en la clínica, eh, la idea de que también se podría hablar de pubertades tardías, no tanto, digamos, en el sentido biológico, puesto que el concepto de pubertad es un concepto más bien biológico, pero que tiene su paralelo en lo psicológico, lo mismo que la adolescencia. O sea, sabemos que la adolescencia tiene que ver con un lapso cronológico de la vida humana, entre los 10 años más o menos, 18, 19 años, y que en el comienzo de la adolescencia está la pubertad. La pubertad es un espacio, digamos, es una época de la vida en donde hay cambios biológicos muy significativos porque aparecen las características sexuales secundarias, aparece lo que se llama metamorfosis del cuerpo. Metamorfosis del cuerpo sería que los chicos a partir de los 10 años crecen mucho y les salen pelos y les cambia la voz y, en fin, cambian su imagen corporal de forma bastante brusca, digamos, en 1 o 2 años, sufren una transformación muy grande, tanto a la mirada de los otros, de su entorno, como a la mirada de ellos mismos. Esto produce un impacto en el psiquismo, ya que el psiquismo tiene que adecuarse a esta nueva imagen de sí mismo. También a mí Sí, me gusta tener hay en algo, perdón, hay algo que está pasando, que en muchos chicos, sobre todo en las chicas, que uno ve que aparece el desarrollo sexual, la menstruación a los 9 10 años, sí, y donde realmente, digamos, eso trae una serie de inconvenientes, ¿no? Porque no está, digamos, lo que le pasa con su cuerpo físico, con todo lo que es la imagen mental. Que acá tiene que ver con algo que vos trabajás mucho, teniendo en cuenta uno de los autores, Amalí, que es, digamos, cuál es la imagen del cuerpo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por imagen del cuerpo, por esquema corporal? ¿Y qué es lo que pasa? Porque vos decías, todo esto le produce una serie de trastornos, ¿no? Tanto de verse con sus pares, a ver quién tuvo la menarca, quién no, si le crecieron los pelos o no, y además por el desarrollo también, aparte de lo emocional, de hacer gimnasia desde muy chicos, ¿no? Y de repente, digamos, hay un desarrollo físico también, que de repente incluso cuando los padres, por ahí algunos padres yo estoy viendo, sobre todo en padres varones, que quieren que hagan pesas los chicos a los 12 años y eso acorta además el crecimiento, ¿no? Entonces se produce una serie de fenómenos a nivel físico, a nivel social, a nivel de la sociedad de consumo, que por ahí no va, digamos, en concordancia con lo que es el funcionamiento psíquico, ¿no? ¿Qué te claro, por parece? eso también hay un periodo.
prepuberal, ¿no? Prepuberal de antes de los 10 años, pero habitualmente, digamos, los chicos a los 8 años empiezan a tener los miedos nocturnos. Esos miedos normalmente tienen que ver con tomar conciencia de las cuestiones de la muerte o de las cuestiones de las diferencias sexuales y de la sexualidad propiamente dicha. Pero imagínate qué problemático es que una criatura de pronto a los 8 o 9 años tenga la menarca, digamos, cuando supuestamente estaría pasando por una elaboración psíquica, te diría, que queda incongruente con lo que está pasando físicamente. Bueno, yo estoy viendo que en los tiempos actuales esa incongruencia es muy marcada, entonces de pronto encuentro en la consulta chicas y chicos, más que nada he tenido con más frecuencia chicas, digamos que tienen 16 años y tienen conductas y pensamientos que son más bien del periodo prepuberal o puberal, de chicos de alrededor de 9, 10 años, pero con un cuerpo que biológicamente está desarrollado, ¿no? Entonces eso genera situaciones que yo llamo las pseudo-homosexualidades de los adolescentes, de las adolescentes sobre todo. Digo pseudo-homosexualidades porque muchas veces ellas informan a los padres y se dicen que están haciendo una elección de género, digamos, de tipo homosexual, pero en realidad es una homosexualidad que tiene más características de lo que nosotros, y vos sabés bien esto, seguramente Susi, que lo que nosotros llamamos la sexualidad polimorfa del infante. Claro, O el sea, otro día, características de polimorfas, no es una verdadera sexualidad como la que realmente se espera en la adolescencia. Por supuesto que esto no le pasa a todos, le pasa a algunos. De hecho, hoy voy a comentarles algún caso clínico, así muy brevemente, para mostrarles lo que quiero decir, ¿no? sí, el otro día cuando estuvo Oscar Paulucci, justamente hablábamos cómo muchas veces vienen en la clínica como homosexual, si en realidad son defensas, no estructuras. Y Claro. entonces muchas veces vemos que así como yo veo nenas de 10 años o 9 que ya se desarrollaron y chicas de 14 y 15 años que no se han podido desarrollar. Y cómo de alguna manera aparecen, ¿no es cierto?, enfermedades muy graves a nivel del sistema inmunitario, a nivel, digamos, de tener convulsiones, esclerosis múltiples, situaciones muy graves que ahora lo vas a desarrollar vos, ¿no? Porque ¿qué pasó para que aparezca en ese momento, ¿no? Por eso la otra pregunta era, ¿qué es el narcisismo? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se va haciendo la imagen del cuerpo? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos cuando ese cuerpo no fue investido? ¿Y qué pasa, no? Cuando hay mucha excitación, pero no se pudo procesar? Bueno, te tiré 2 o 3 cosas como Claro, para que puedas claro. Bueno, desarrollar. todos sabemos que, digamos, un campo de estudio que nosotros vemos en forma ampliada es lo que llamamos el eje psico, neuro, endocrino, inmunitario. ¿No? Por supuesto que nosotros ponemos la lupa en lo psicológico, ¿no es cierto? Y en lo neurológico más que nada, pero no está de lado lo endocrinológico y lo inmunitario, o sea, lo que tiene que ver con las hormonas y con la inmunidad. Esto que vos me decís tiene que ver con la constitución de la imagen inconsciente del cuerpo. ¿Qué quiero decir? Lo quiero explicar en forma muy sencilla. Digamos, pero una criatura, desde el nacimiento y en todo un contexto perinatal, digamos, empieza a tener un vínculo, y empieza a generar una relación con su madre sobre todo, pero digamos en donde se genera un espacio que da lugar a un tercero, que podríamos llamar el lugar del que va a ejercer la función paterna, ese otro, ¿no? Al decir de Winnicott, por ejemplo, sería como que esto lo reafirma Green, sería un otro que surge entre la relación del bebé con el pecho, ¿no es cierto? En esa relación diádica surge un otro en un vacío que estaba disponible y ahí surge entonces un atisbo como un comienzo de triangularidad. O sea, nosotros en los años, a mediados del siglo pasado,
teníamos como una tendencia a pensar de que la triangularidad era propia del Edipo, digamos, de la situación neurótica. Por supuesto que hay una triangularidad neurótica, pero existe de alguna manera un esbozo triangular imaginario en las imágenes muy precoz y que tiene que ver con esto que expliqué desde la lectura de Winnicott. Desde la lectura de Sami Ali estudia justamente el narcisismo. Para Sami Ali, el narcisismo no es un proceso estanco, no es algo que se funda y queda ahí, que un poco muchas veces en el subconsciente, inclusive de colegas del siglo pasado, estaba esa idea del narcisismo como algo estanco, como algo muy absolutamente fijado y cerrado. Por eso yo uso la palabra abierto, sistemas abiertos. Pero además Amalí, que a mí me parece magnífico y algunos de nosotros hace muchos años que lo abordamos, que tiene que ver con todo el tema de la percepción y de la psicomotricidad, ¿no? Es decir, lo que es el movimiento, lo que es la percepción, que por ahí muchos autores, incluso algunos colegas, como vos decís, de antes, por ahí no se tenía en cuenta. Entonces, ¿qué importancia tiene, no? ¿Cómo conoce el niño? Que es a partir de sensación y percepción. Y esto Claro. Samadhi lo desarrolla muy bien. ¿Cómo queda esto como huellas? Claro, bueno, tanto era así lo que pasaba en el siglo pasado que se pensaba que eran psicoanalizables ciertas personas y otras personas no eran psicoanalizables. Y los no psicoanalizables eran justamente los que se consideraban, digamos, formaciones narcisistas o se consideraban pacientes borderline o psicóticos y sobre todo psicosomáticos, que tenían un pensamiento y un lenguaje de tipo pensamiento concreto, de pensamiento operatorio, dice Martí, alexitímico, que quiere decir un pensamiento disociado de los afectos. Y bueno, entonces el nuevo desarrollo de nuevas ideas científicas, psicoanalíticas y también conjeturas, porque nuestra ciencia también tiene un espacio conjetural muy amplio y muy interesante porque sirve para generar hipótesis que muchas veces terminan siendo demostradas positivamente. Entonces hoy la verdad que con esta apertura y con esta nueva noción de narcisismo que tenemos, que yo me gusta llamarlo narcisismo dinámico, estamos viendo cómo se fue modificando la relación con los pacientes, la relación en los encuadres, y surge todo, digamos, el apogeo de las intersubjetividades, ¿no? Esto lo que tiene que ver, por ejemplo, con las escuelas de psicología, psicoanálisis relacional, etcétera, actualmente, que se generan en los últimos 20 años. Entonces quiere decir que hoy tenemos nuevos recursos para generar relaciones muy empáticas, vínculos muy empáticos y de mucho compromiso del terapeuta, donde el terapeuta no es simplemente una pantalla blanca donde se proyecta el paciente, sino que el terapeuta se implica y esta implicación en una relación intersubjetiva nos lleva a un campo muy creativo y con mucha esperanza de curación, donde la dirección de la cura se establece muy fácilmente. Entonces vuelvo a la génesis del narcisismo. Según Sami Ali, el bebé, primero con su mirada, enfrenta un rostro. Ese rostro es el rostro de la mamá, pero él no tiene rostro. Lo voy a desarrollar en forma muy sencilla para que sea fácil de hacerlo cognitivo, fácilmente entendible. Ese bebé que se enfrenta al rostro de la mamá y que no tiene rostro, va de alguna manera haciendo a través de introyecciones primordiales, así dice Sami Ali, introyecciones primordiales y proyecciones también primordiales, un sistema proyectivo iniciático, va incorporando imágenes de ese rostro, gestualidades que cambian todo el tiempo, con cargas afectivas que también se modifican en todo el tiempo, y en cuestión de segundos, minutos, horas, días, el bebé recibe una cantidad enorme de variaciones que va incorporando y va generando, digamos, la constitución de un rostro propio que tiene ya cierta identidad. Quiero decir, ese rostro propio, debido a las variaciones permanentes que tiene el rostro de su mamá que lo observa,
cuando digo rostro, rostro es dicho simbólicamente, ¿no? Porque el rostro estaría incluido también el tono de voz, no solo la gestualidad facial, sino toda la variabilidad que nosotros la sintetizamos en una idea de rostro, que tendría que ver con una imagen materna. Entonces esa imagen materna, al ser incorporada por el bebé, va generando una imagen en el bebé de sí mismo. Esa imagen de sí mismo, en algún momento cuando el bebé la proyecta de nuevo hacia su madre, encuentra con una incongruencia y se da cuenta que él ya no es lo mismo que su madre. Y ahí entramos a lo que Sami Ali llama segundo tiempo del narcisismo, ¿sí? El segundo tiempo de su teoría del rostro, fundacional del narcisismo primario. En ese sentido, entramos a un segundo tiempo de la teoría del rostro en la cual el bebé se da cuenta que su rostro es como el rostro de la madre, pero no es exactamente idéntico al de la madre. Estaría en el orden del idéntico, no de lo igual. Esto quiere decir, estaría formando una identidad imaginaria. O sea, empezaría a tener dentro de su psiquismo una imagen de sí mismo. Estoy hablando de imagen, no de complejidad simbólica, ¿eh? Entonces, empieza a haber toda una gestalt o toda una, digamos, construcción de la imagen de sí mismo, que además da lugar, debido a esa incongruencia con el rostro de la madre, genera un espacio en el cual entraría el rostro de un tercero que podríamos llamar el padre con su función. Y Entonces, ahí, perdón, en todo lo que estás diciendo, lo que destaca Sam Ali, que para nosotros es fundamental, es las identificaciones y la proyección, porque si no fueron adecuadas, es ahí donde nosotros vamos a actuar como nuevo continente y como figura donde la persona se puede identificar. Porque a claro, veces, ¿no es cierto?, no ha sido positivo la identificación, incluso hoy en día los chicos frente a la ausencia de los padres se identifican con figuras de internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la construcción del narcisismo, ¿no? Susana, mira, me das pie a algo muy interesante. Cuando yo veía el título que le pusimos, que era adolescencias tardías y avatares del narcisismo, o también pubertades tardías y avatares del narcisismo, se me ocurrió que bien se podría decir al revés, ¿no? Avatares de la adolescencia, de la pubertad, y, digamos, narcisismos, la reaparición tardía de los trastornos narcisistas, que serían trastornos en este proceso que estoy tratando de explicar desde Sami Ali. Hay diferentes autores, por supuesto que Winnicott también tiene su explicación, también la tiene Green, en fin, pero todos los autores confluyen en una idea de que habría una constitución de la identidad y de la imagen inconsciente del cuerpo, que si de esa constitución es una constitución fallida, en la reedición que viene en la pubertad y en la adolescencia de esas vivencias, digamos, que podemos llamar traumáticas desde Freud, o que podemos llamar, digamos, reediciones de dependencia desde Winnicott, o que podemos llamar situaciones de vacío, como las llama Grimm, todas esas situaciones que con distintos nombres llevan a una situación de desamparo y de vacío, que entonces da lugar a que aparezcan ciertas, digamos, trastornos, o podríamos llamar patologías, digamos, en lo que consideramos más o menos normal. Entonces, por eso yo había tomado como ejemplos clínicos algunas situaciones en las cuales de pronto una chica, digamos, una adolescente desde el punto de vista de la edad cronológica de 16 años, se dice homosexual, pero en realidad tiene una idea de la sexualidad que parece más la sexualidad polimorfa, todavía esa sexualidad en ciernes que todavía no está bien definida de la prepubertad, ¿no es cierto? Y con algunas situaciones en donde también hay otras cuestiones, por ejemplo, como un gran terror al compromiso amoroso, o, digamos, una facilitación del compromiso amoroso con una amiga, como se decía, había un tiempo que había la cancioncita, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, digamos, acá es como que hay nenas con las nenas que tienen como terror al vínculo heterosexual, con mucha descalificación del hombre, o más bien con miedo, digamos, ¿no? Con un miedo fóbico
a relacionarse desde la heterosexualidad, pero que después con el tiempo suceden, digamos, en las vicisitudes de la vida, situaciones, oportunidades y conflictos que se pueden solucionar o no y que finalmente devienen en una heterosexualidad, sin caer en la idea de que ni es mejor ni peor, simplemente que no ha habido todavía una, digamos, una clara elección de la posición de género. Yo creo que eso es fundamental. ¿No? Con las anorexias yo creo que es también, digamos, el efecto de un trastorno narcisístico muy precoz que genera situaciones, digamos, trastornos alimentarios en la primera infancia y que después pasan desapercibidos y aparecen como trastornos alimentarios en la adolescencia, ¿no es cierto? Como bulimia, anorexia, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que yo quería marcar más que nada hoy, de que había fijaciones, según Freud, o habría, digamos, resurgimientos de situaciones de vacío, según Green, o habría resurgimientos de situaciones de dependencia, según Winnicott, alrededor de los 15, 16, 14, 17, incluso 18 años o más, entonces que generan una situación de desamparo y que producen mucho conflicto, pero no conflicto al estilo neurótico, sino conflictos existenciales que ponen, digamos, que demuestran que hay una grave herida narcisística que está resurgiendo en esa época. ¿Pero qué es una herida narcisística? Una herida narcisística es justamente algo que no se ha formado adecuadamente en ese primer periodo perinatal, en lo que sería, digamos, el periodo, digamos, de lactancia y primera infancia. Sí, vos hablaste en uno de tus trabajos, ¿no? De las crisis vitales. O sea, y una de las cosas, ¿qué significa la lactancia en este momento, ¿no? ¿Cómo Claro. se está dando? ¿Cómo se da? Y cómo de alguna manera, al no tener una experiencia de satisfacción, vemos nosotros después las consecuencias, Claro. ¿no? Sí, Y generalmente y vulgarmente se cree que las crisis vitales se refieren más que nada a las crisis de la adolescencia, a las crisis de la edad media de la vida o a las crisis existenciales de la vejez, pero no es así. En realidad hay varias, a mi entender, crisis vitales. Por ejemplo, el pasaje de la lactancia a la primera infancia es una crisis vital para mi vista y el pasaje de la primera infancia a la segunda infancia también. Y el pasaje de la segunda infancia a la pubertad y a la adolescencia también. Y de la adolescencia a la juventud, propiamente dicha, del adulto, también. Y todos esos momentos son momentos muy críticos que ponen a prueba, digamos, la consistencia del aparato psíquico. Sobre todo la consistencia del narcisismo. Por eso me gusta hablar de narcisismo dinámico, porque no es que están narcisistas versus no narcisistas. Todos tenemos un narcisismo. El narcisismo es constitutivo de nosotros. Todos los seres humanos somos de alguna manera, digamos, tenemos un rostro narcisístico, un perfil, una identidad narcisística y también una identidad en el funcionamiento neurótico. Por supuesto que la una no está disociada ni separada de la otra. Es todo una sola complejidad en donde lo imaginario, lo simbólico y digamos, el pensamiento elemental proyectivo de imágenes muchas veces se pone en juego hasta que en algún momento se llega a la instancia simbólica, sobre todo en lo interrelacional. Por eso los terapeutas cada vez estamos mucho más duchos, más capacitados para entrar en una dinámica, digamos, en el frente a frente, sobre todo, ¿no? En el análisis de diván más ortodoxo de los años 60, 50, ¿no es cierto? Entrar en una dinámica que nos crea mucha esperanza y muchas expectativas de curación. sí, yo creo que tener en cuenta lo que es el otro para el otro y para nosotros, porque todos los autores, cuando se habla de pulsión, ¿no? En la primera parte, algunos autores por ahí no hacían tanto hincapié en lo intersubjetivo, ¿no? Es decir, no es solamente la pulsión que viene, sino quién la recibe, cómo es, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa con ese adolescente, ese puber, que empieza a sentir una pulsión sexual, pero que si en algún momento eso fue coartado, no fue investido,
fue descalificado, porque incluso en el ejemplo que vos ponías, y que uno lo ve muchísimo, en esas madres que descalifican al hombre o a las mujeres, ¿no? No como una cuestión de género, pero que de alguna manera el chico no se anima a desarrollar como el papá o como la mamá si fue descalificado por el otro supuesto adulto. Entonces ahí se crea cómo se va entorpeciendo el desarrollo y cómo esto se ve en el desarrollo intelectual, en el desarrollo social, en chicos que se aíslan, que no saben qué son. Dice, yo no sé, yo soy bisexual, ¿no? Porque es como que no saben a ver de qué lado puede estar, ¿no? Frente al temor a perder lo único que tienen, entre comillas, afectivamente, ¿no? Claro, Por eso bueno, es importante lo que vos decís, cómo en la construcción del narcisismo, qué pasó y qué cosas la audiencia que nos escucha tiene que tener en cuenta, porque a veces la gente se sorprende y dice, terminó el secundario y tuvo un infarto, ¿qué pasó? Se recibió de médico y le agarró un cáncer, ¿no? O este chico que no quiere ir a la escuela, ¿no? Y de repente no tiene amigos presenciales, no come, ¿no? Lo que vos decías de las anorexia. ¿Qué es lo que nos están mostrando con esos síntomas? claro, muy interesante. A mí me gustaría contarles brevemente Sí, un par de casos que atendí, ¿no es cierto? Porque no es solamente, digamos, eh, un funcionamiento anormal, digamos, de los padres, sino también a veces la ausencia, digamos, la ausencia de la función, sobre todo tanto materno como paterno, ¿no? Y generando situaciones de vacío que producen, la verdad, situaciones emocionales y situaciones existenciales muy preocupantes que también lleva a que tengamos hoy en día mucha frecuencia de consultas que pasan por supuestas intenciones suicidas, a veces donde las intenciones suicidas se confunden, digamos, con este fenómeno también de adolescentes que se lastiman, ¿no? Entonces que lo primero que piensan se lastiman y a veces dicen no quiero vivir, en donde más que una intencionalidad suicida, lo que está sucediendo es una crisis existencial enorme, una reaparición de vacío, no solo de vacío en el aquí y ahora, sino un vacío de fines, de no saber para qué se vive y a dónde se va, y a dónde se va, pero que no son verdaderas intenciones suicidas, sino una necesidad de existir, ¿no es cierto? El dolor, poner el dolor en el cuerpo, y que obviamente tiene que ver con la imagen psicológica que tenemos del cuerpo, y el dolor y la herida, para de esa manera, estoy herido, luego existo, digamos. Tengo un dolor, luego existe, ¿no? Este, entonces, eso es otro tema muy importante y que no es ajeno a toda la situación psicosocial actual. Digamos, todo este tema de lo que yo llamo periodo prepandémico, pandémico y pospandémico, tiene que ver, digamos, con una crisis existencial del ser humano que está, digamos, cambiando paradigmas educacionales, paradigmas psicológicos, incluso está influyendo sobre la medicina misma, que nos está llevando a una medicina exageradamente positivista, en donde el médico nos atiende a través de la computadora, no nos toca más, digamos, ¿no? Lo digo inclusive como médico, yo he ejercido la medicina durante muchos años, la medicina clínica, e incluso fui médico de terapia intensiva y demás, y la verdad que veo, no puedo evitar de tener una gran sorpresa ante estos avatares, ¿no? Porque estaba de pronto recordando la definición de avatar, ¿no es cierto? Avatar se usa para dos cosas. Avatar se usa como algo que, como para nombrar algo que no se está desarrollando adecuadamente, pero también se usa para los chicos que toman un nombre en internet para jugar a los jueguitos o para participar de Facebook o de Instagram, un nombre ficticio, digamos, que tiene más que ver con lo que Winnicott llama
el true self, y generando, digamos, y que, bueno, está generando cuestiones psicológicas muy interesantes, en donde a veces la subjetividad más genuina del adolescente se juega en el nombre avatar, o sea, en su avatar, en su seudónimo. O sea, a través de su seudónimo está viviendo, a través de su seudónimo y a través de su lugar en el ciberespacio y en lo relacional con los otros en el ciberespacio, está ejerciendo lo más genuino de sí, que lo que está viviendo en su vida cotidiana en la relación con sus padres, por ejemplo, o con la relación con los amigos inmediatos, sobre todo con los Esto es muy padres. Hay frecuente. una enajenación muy grave, digamos, en Sí, lo que sí. es la vida de un chico y sobre todo en la sexualidad, donde a veces un padre no sabe qué hacer o no tiene tiempo. El tema del tiempo, la dificultad del tiempo y del espacio de la crianza ahora es un tema que trae graves problemas, tanto en la constitución narcisística, quiere decir en la imagen de sí, tempranamente, alrededor del amamantamiento de la primera infancia, como después, digamos, ¿no? La presencia real, concreta y funcional de los padres en los momentos de crisis, como puede ser el pasaje de la segunda infancia a la adolescencia. Sí, además vos, en el primer pasaje, digamos, de la lactancia, ¿no? Lo que sería la alucinación positiva, ¿no? Lo de la Claro, bueno, presencia, el concepto de la Winnicott, contención. ¿cierto? Es como que Winnicott habla de que el bebé construye el pecho, o sea, tiene una capacidad creativa innata, que eso es un tema muy interesante, pero que no vamos a tener poder desarrollar quizás hoy, pero que te invito alguna vez a que lo conversemos. Pero parece que la criatura humana tiene una capacidad innata creativa, entonces en el sistema proyectivo con el pecho, proyectivo identificatorio con el pecho de la madre, se genera un espacio de creatividad. O sea, según cómo la madre maneja estos tiempos, cómo se fusiona y cómo se defusiona de su bebé, y cómo el bebé va tolerando, digamos, la ausencia de la madre, tolerancia que la puede hacer gracias a esta alucinación positiva. O sea, quiero decir, Siempre y a veces cuando, el bebé grave, agrego, siempre y buen cuando pezón, que la madre también lo permita, sí. porque una de las cosas es cuando la mamá no puede separarse, ¿no? Entonces el Exactamente. chico, Ahí por tenemos supuesto. otro problema en donde eso lo aclara muy bien Winnicott cuando habla de madre que se fusiona y que se defusiona. Una mamá tiene que saber cuándo puede defusionarse, entretenerse un poco en su mundo, digamos, y dejar al bebé, porque sabe que el bebé se las arregla solo gracias a lo que registró de su pezón, digámoslo simbólicamente, por supuesto. Entonces sabe cuando el bebé tiene esa capacidad de alucinar como un fenómeno psicológico positivo que le permite al bebé sentir que está relacionado con su mamá de todos modos, aunque su mamá no esté presente en carne y hueso. Que Entonces eso la va a favorecer va a tener muchísimo, esa porque función, calmar al bebé y al mismo tiempo, digamos, entrar en un juego de ilusión y desilusión que va formando lo que después vamos a llamar tolerancia de la frustración. claro, tolerancia a la frustración y el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que cuando eso no se da, ¿no? Todo el vacío, la alucinación negativa, que después la va a desarrollar Green, pero todo esto, ¿cómo influye? Si querés mostrarnos con un ejemplo clínico que vos tenías. Sí, bueno, yo, a ver, recuerdo una paciente de 16 años, bueno, que venía y me empieza a hablar de su homosexualidad, ¿no? Y me cuenta inclusive algunas actividades homosexuales con mucha soltura, inclusive estaban haciendo un ahorro con su novia, ¿no es cierto?, para comprar algunos objetos sexuales para entretenerse juntas, y digamos como que obviamente impactante, ¿no? Sobre todo para alguien de mi generación, pero bueno, supuestamente ella estaba instaurada y felizmente existente, digamos, en esos vínculos homosexuales, digamos, pero bueno, quisiera contarles que esta chica tenía toda una historia, ¿no? Un padre que hizo un brote psicótico cuando ella estaba en su primera infancia, un brote psicótico paranoico, una mamá que para defenderse de semejantes circunstancias hizo un apego patológico con ella,
digamos, un gran apego y ella misma, digamos, empezó a cumplir roles como comúnmente se le dice, como de padre y madre, digamos, en donde lo femenino y lo masculino también queda medio confuso. Entonces, en esa circunstancia crece esta criatura. Lo estoy diciendo de manera muy sencilla, pero yo creo que estoy absolutamente seguro que en su problemática existencial y, digamos, puesta en la cuestión de género, aunque no era eso solamente lo que le pasaba, ¿eh? También le pasaba que tenía una distorsión de su imagen. A veces ella me decía que se miraba la mano y sentía que la imagen de la mano se le desfiguraba, o que la mano se le alargaba, o que se le deformaban ciertas partes del cuerpo, y esto claramente remite a una problemática en la constitución narcisística primaria de la cual estamos hablando. O sea, no tenía su imagen inconsciente de su cuerpo la consistencia como para poder sostenerse, digamos, en la crisis que está, de la adolescencia que estaba viviendo, en donde ciertas situaciones muy conflictivas y de mucha carencia se estaban reeditando alrededor de los 16 años. Después pasaron un par de años, ella estuvo en análisis y en psicoterapia conmigo, y en un par de años, bueno, se peleó con su supuesta novia homosexual y hubo un montón de situaciones positivas. Yo tuve entrevistas con la mamá y hice una terapia ampliada donde participó mucho la mamá también, y digamos, en todo ese contexto, ella empieza digamos, a conocer varones y en determinado momento, bueno, hoy en día esa chica está, digamos, claramente en una elección heterosexual, tienen un bebé, ¿no es cierto? Y, digamos, toda su alteración de la figuración de sí misma ha desaparecido. ¿No? En Sí, donde esto también es interesante, toda la parte neurocientista del tema también, ¿no? Hoy ustedes saben, me imagino, muchos de ustedes sabrán que los neurocientíficos actualmente han descubierto las células espejo, que muchas veces se usan como para contradecirnos a los psicoanalistas, pero yo creo que justamente la aparición de las células espejo y el descubrimiento de las células espejo ponen bien en claro que es cierto que eran las investigaciones, por ejemplo, de François Dolto y de todas las psicoanalistas de su época, ¿no? Y ponen, digamos, qué ciertas fueron las observaciones de Sami Ali y qué cierto es que nosotros nos constituimos a través del espejo y a través del fenómeno de lo ominoso, llamado lo siniestro también, ¿no es cierto?, de Freud, en donde todo el tiempo estamos sujetos, digamos, a la mirada con el otro, en donde se suscitan situaciones del orden de la diferencia que podemos tolerar o no. y además creo que es tan importante el sostén afectivo para que justamente la persona no escinda los afectos del pensamiento. Yo sé, hay Claro, muchos adolescentes que les cuesta muchísimo sí. poder pensar, te dicen estoy en blanco, donde de 80 chicos en la escuela secundaria, 40 en una división, no, más de la mitad no pueden, se quedan en materias, no pueden pensar. Entonces, Sí, sí, no pueden cuando pensar, no pueden fantasear, yo diría más gravemente, no pueden amar, no solo amar a una supuesta pareja, sino no pueden amar objetos, no pueden amar su situación vital, entran en crisis existenciales que después aparecen en la adolescencia y que están buscando en el mundo dónde está el paraíso perdido, se van de Argentina por todos los problemas de Argentina, pero se encuentra que en España hay otros problemas o los mismos. ¿No es cierto? Pero bueno, eso es otro tema que me surge a raíz de lo que vos decís. Y vos usaste una palabra que me parece muy importante que le expliquemos, Susi, que hablaste de escisión. Escisión no es lo mismo que disociación. Muchas veces se confunde una cosa con la otra. Una cosa es la disociación y otra cosa es la escisión. La escisión es mucho más grave y es lo que vemos muchas veces en la psicosomática, ¿no? En donde, digamos, algo queda absolutamente cortado y solamente se explica por un vacío, ¿no? Por una falta de ligazón de los afectos con el objeto, pero una grave carencia de ligación. No es que uno suspende esa ligazón y la disocia como una defensa neurótica. ¿No es cierto? Estamos hablando de algo mucho más grave del orden de la psicosis o de la psicosomática.
Entonces la palabra escisión para los que somos psicoanalistas o que somos psicólogos o psiquiatras es muy importante y hay que tener mucho cuidado de no confundir escisión con disociación. No, porque además el abordaje es distinto. Vos me hiciste recordar un adolescente que atiendo y que cuando vino, bueno, estaba con un subpeso, tenía muchos problemas con la menstruación, el cuerpo era una tabla directamente, pero además de todo eso, separaba la comida. No llegaba a la anorexia, pero bueno, no comía determinadas cosas. Y el padre estaba preocupado porque no tenía amigos, todo era internet. Entonces, bueno, después de un tiempo de tratamiento, en este momento, bueno, con una anemia casi crónica, en este momento ella misma me dice, me dieron bien los resultados, ya no tengo anemia, pude compensar el hierro, estoy comiendo otras cosas. Y entre otras cosas que ella está muy gratificada porque no quería ir a la escuela, había tenido episodios en la primaria muy fallidos, muy frustrantes, pero bueno, en este momento quiere ir a la escuela, se hizo de un grupo de amigos, entonces me dice, pero a veces no tengo ganas de estudiar. Digo, bueno, de a poco. Lo importante es que se puede empezar a sentir mejor como persona y los padres están sorprendidos porque ya era una chica que directamente vino porque le habían cargado que parecía una escoba de lo tabla que era. Entonces, Bueno, eso frente a yo esa creo, cargada, re interesante. apareció. Bueno, yo creo que eso justamente me habla de una crisis puberal, ¿no? En donde, por ejemplo, me remite, y yo estaría casi seguro de que si uno estudia a esa paciente, encontraría problemas en el primer año de vida, digamos, en el amamantamiento, en la constitución de su subjetividad imaginaria, me gusta decir, ¿no? Como que... Sí, la de hecho, mamá, vos sabés que yo tengo mucha experiencia en trabajar con anorexias de bebés. He atendido a anoréxicos de bebé, hay algunos anoréxicos bebés de alrededor de 9 meses, un año y un mes, que mueren por anorexia. En este momento hay mucho desconocimiento al respecto. Yo hace años que vengo haciendo una investigación y tengo casos clínicos firmados y desarrollados de cómo en tratar a el estos otro bebés. programa que estuviste lo pasamos, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, sí. Bueno, eso que pasamos ya en un programa que me imagino que se puede volver a ver, es muy interesante porque seguramente esa chica debe haber tenido problemas que han pasado más o menos desapercibidos. Sí, Porque a veces comen no sé, el danonino, toman agua, comen pan, comen galletitas, y ya se va gestando una anorexia selectiva, como la que estás contando, ¿no es cierto?, en el primer año de vida. Y sí, nadie se dio por notificado al respecto. no, sí. Yo creo que es interesante como manera de prevenir y si está la situación, cómo poder pedir ayuda, ¿no? Sí, eso Porque es son muy importante. muchos. Es un tema que me apasiona, Susi. Realmente, las posibilidades de prevención, si se estudia adecuadamente a la luz de los conocimientos que estamos adquiriendo y desarrollando, si se estudiara más a las criaturas entre el nacimiento y el año de vida, se haría un campo preventivo enorme. Lamentablemente, esto no es fácil debido a los caminos que está tomando la medicina con protocolos actual, ¿no? Que, digamos, los protocolos pueden ser útiles, pero a veces son una manera, una máquina de obviar cosas y una máquina de dejar de lado acontecimientos que son absolutamente necesarios y hacen muy diferente a un paciente de otro, inclusive un paciente adulto. Ni hablar, por ejemplo, de las enfermedades tiroideas, de los síndromes autoinmunitarios de tiroides, como la enfermedad de Hashimoto, que son tratados a veces protocolarmente, digamos, con yodo radioactivo, cuando ese paciente se hubiera sido tratado con danantisol, o sea, con quimioterapia, a lo mejor hubiera hubiera vuelto a ser normotiroideo, aunque le quedaran los anticuerpos antitiroideos circulando por la sangre.
¿no es cierto? Entonces, hay personas que andan por la vida, digamos, como sin tiroides, debido a los tratamientos con yodo radioactivo, y esas personas podrían tener una tiroides más o menos normalmente funcional si no hubieran sido tratados protocolarmente con yodo radioactivo. Mirá, vos me Estoy das hablando de algo grave, estoy hablando de una iatrogenia más o menos legalizada y generalizada. Vos me das pie, vos sabés que yo soy de Mar del Plata, ¿no? Nacida en Mar del Plata, y hay mucho yodo. Claro. El 70% o más está medicado y con poco control, por no decirte casi nada. Entonces uno se encuentra con pacientes con distintas sintomatologías, por lo que vos decís. Incluso en este momento una paciente que tiene casi 30 años está en un estado muy grave, con una afección del sistema inmunitario completo, que cuando yo la empecé a ver hace unos meses lo había detectado, pero bueno, con una ausencia de la familia, sobre todo del padre, que ahora hace crisis y no saben si puede ser cáncer, trasplante de médula, ¿qué? Porque directamente se le quedaron como paralizadas las manos y las piernas. Pero viene desde bebé con problemas somáticos. Es decir, el cuerpo hablaba por ella, ¿no? Se Sí, y nadie recibe. escuchaba muchas veces, o pocos escuchaban. Hay un lenguaje del cuerpo que paradójicamente hay que saber escuchar. Yo por eso hago un paralelo entre mirar y escuchar, versus ver y oír. No es lo mismo ver que mirar y no es lo mismo oír que escuchar. Entonces, una mamá que está prevenida, digamos, y asesorada por un profesional en el primer año de vida de su bebé, puede cambiar la vida de esa criatura. Pero es Una mamá, importante el un trabajo papá de equipo, en el entorno. es ¿Cómo? el trabajo de equipo, Fede, porque El a veces trabajo las mamás le mandan una foto todo al pediatra, el disciplinario pediatra que hace. trabaja por protocolo, al bebé no se lo mira, y bueno, por eso también es importante lo que nosotros Mira, hacemos cuando podría observamos al te bebé y a la podría decir que familia. yo soy psicoanalista actualmente porque yo he sido de la época de la medicina dura. Yo he sido médico, he sido jefe de clínica de un sanatorio, he sido médico durante 7 años de terapia intensiva y es ahí donde yo me encontré con mi vocación, primero por la psiquiatría y después en la medida que me frustré en cierto sentido con la psiquiatría, aunque todavía la ejerzo, con la psiquiatría estoy hablando positivista, hay una psiquiatría diferente hoy en día y funcionando, encontré mi vocación en el psicoanálisis. Y esto, la verdad, que por eso me considero con autoridad, por ejemplo, a contar esto que dice, hablé sobre la tiroiditis, ¿no es cierto? Y puedo hablar de algunas otras cosas, por ejemplo, ni hablar de las leucemias, ¿no es cierto? Ni hablar de los Cada vez hay pacientes. más adolescentes con leucemia y bebés. Sí, es increíble eso, ¿no? Yo tuve un caso de una chica también de 16 años con leucemia. Eso se podría perfectamente explicar a través de las ideas que estamos tratando de compartir hoy. Totalmente. Bueno, te dejo cerrar el programa, yo voy a anunciar el próximo porque se nos fue el programa, pero cerralo vos ahora después que anuncie. Para el próximo jueves vamos a tener a dos licenciadas que van a hablar sobre un aspecto que tiene que ver con lo que nosotros hablamos, pero desde lo educativo. Las licenciadas Gabriela Feinstein y Mercedes Mayor Lazales sobre el cuidado y la educación en la primera infancia, o sea, como manera preventiva, desde lo educacional. Fede, te dejo cerrar el programa y muchísimas gracias. Y bueno, obviamente vas a estar en otro momento en el programa porque siempre es un placer escucharte y compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, como cierre diría que me gustaría y mi pasión va por ese lado, por el lado de, digamos, ayudar a que alguna vez haya un mayor desarrollo de la psicosomática tal como la estamos estudiando y que eso sería un campo preventivo y que si fuera más compartido en un campo, digamos, de interacción de profesionales, o sea, quiero decir, de compartir, digamos, diferentes especialidades,
me parece que sería muy, muy interesante. Así que si hemos contribuido un poquitito, aunque sea, en esta aspiración de prevención, creo que estamos haciendo algo muy importante. Creo que este siglo que viene, esa es una conjetura, no lo puedo afirmar, pero quizás también sea un sueño mío, de mí y creo que de muchos también, ¿no? De que creo que este siglo va a ser el siglo de la psicosomática. Para mí, hace muchos años que me gusta trabajar en equipo. Cuando he hecho talleres, he invitado de kinesiólogos hasta gente que hace ayurveda, médicos que hacen medicina china, porque todo creo que es el trabajo en conjunto. En este momento, neurólogos, neurocientíficos, y bueno, incluso en el curso Por algo, que la Organización Mundial de la Salud avaló todas las medicinas posibles en pro de la salud, siempre y cuando sean, digamos, eróticas. serias, con estudios de investigación, como hacemos nosotros también en el departamento de APA, y vos también en tus cursos, como yo en los míos, pero siempre pensando justamente como sujeto y al otro, ¿no? Que esto es lo fundamental. Muchísimas gracias, Fede. Nos vemos en la próxima. Les doy un saludo. Espero que a tu público o a nuestro público, puedo decir, les haya interesado lo que hablamos y que esto gatille preguntas y intereses creativos. Totalmente. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo. Gracias. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.